Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para quien en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Escúchame lo que voy a decirte, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. 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 No dar el ancho es no mantenerse en santidad para el Señor. Calculan que no van a poder, calculan que van a caer en el pecado. Y le quiero decir que sí, posiblemente así ocurra.
Pero ¿sabe cuál es la clave de una vida cristiana victoriosa? Y que usted diga, no tengo miedo de seguir porque Cristo ha prometido conmigo ir. La clave es pedir perdón por nuestros pecados, seguir adelante. Esa es la clave de una vida victoriosa en Cristo. Porque la mayoría que se convierte al Señor, la persona inconversa piensa que todos somos perfectos, que ya no deberíamos de enojarnos, que ya no deberíamos de pelearnos con las personas, y quieren ver una perfección en nosotros. Y cuando cometemos un error, dice, bueno, no que eres cristiano, a ver dónde está. Pero le voy a contar esto. Dice la palabra de Dios que no somos perfectos, que aún no hemos logrado la perfección. Ni el mismo apóstol Pablo, fíjese, había logrado la perfección, porque él dijo, no he logrado la perfección, pero prosigo al blanco, prosigo a mi meta, que es el parecerme al Señor Jesucristo. No tengo miedo de seguir porque Cristo ha prometido ir. Los dejamos con ese hermoso himno al fondo. Medítelo. No tenga miedo de venir a Cristo. No tenga miedo de no dar el ancho cuando se convierte al Señor, porque todos estamos de la misma manera. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de Dios. Pero la clave de la vida victoriosa en Cristo es pedir perdón siempre por nuestros pecados, no cometer más ese pecado y seguir adelante. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Regresamos con más en esta sección de su cucharada de vitamina espiritual, y para algunos de ustedes tal vez su inyección espiritual, aquí en Génesis y Migración Celestial. Regresamos. Y ya estamos de regreso en esta sección de Génesis y Migración Celestial. No tengo miedo de seguir porque Cristo ha prometido conmigo ir. ¿Sabe que en el pueblo de Israel, lo que era parte del pueblo de Israel, en la tribu del norte, los pueblos del norte, esta gente cayó en pecado? ¿Sabe qué estaban haciendo estas personas que ya habían conocido a Dios, que sabían que Dios los había hecho cruzar el Mar Rojo en seco, que habían visto, amados hermanos, y habían escuchado de sus padres que Dios los había guiado con una nube, con una llama de fuego en medio del desierto para llegar a la tierra prometida? Pero aún así, fíjese, cayeron en pecados. Y no eran cualquier tipo de pecados. En el libro de Miqueas, tenemos el libro de Miqueas, y dice la palabra de Dios que estos hombres habían caído en idolatría, habían caído en adoración de Baal, en sacrificios rituales de niños, en magia y encantamiento. Imagínense, andaban mezclados en la brujería. Y ya habían visto a Cristo, ya habían visto a Jehová, Dios de los ejércitos, ya les había hecho milagros, ya habían visto cuán poderoso es nuestro Dios. Pero más sin embargo, esta gente cayó en la magia, cayó en la brujería, en encantamientos, hasta sacrificaban a niños, adoraban a Baal, el Dios de la fertilidad. Imagínense, Dios de la fertilidad que tiene que ver con cosas sexuales. En todos esos pecados había caído el reino del norte. Y la palabra de Dios dice que, el profeta Miqueas, para él, ellos estaban sufriendo esa invasión y estaban sufriendo a causa de los pecados cometidos en el reino del norte. Imagínense, estos hombres habían visto a Jehová cara a cara. Habían estado con él, sabían de quién era Jehová. Miren los delitos que habían cometido. Baal era el nombre del Dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Se expandió durante el reinado del norte, dice el reinado de Acab. Andaban en las adoraciones a Baal, el Dios de la fertilización. Qué cosa tan terrible que después de haber conocido a Dios, se hayan vuelto a este Dios de la fertilidad. También estos hombres habían caído en la práctica de los encantamientos. Yo no sé si usted ha escuchado, usualmente lo vemos en esas revistas que uno puede adquirir de manera gratis en los supermercados, en las gasolineras, y ahí dicen encantamientos. Y ahí se anuncian grandes anuncios, valga la redundancia, de brujería, de amarres y todo eso. Pues esta gente había caído en encantamientos. Según el diccionario bíblico, la palabra encantamiento se refiere a la práctica de la brujería o artes mágicas. Imagínense,
de haber estado en la sinagoga adorando a Dios, leyendo los 10 mandamientos, escuchando la palabra de Dios, alimentándose, ahora habían caído tan bajo como que habían practicado la brujería. ¡Qué cosa tan terrible! Después de haber conocido a Dios. Y en la práctica actual le voy a decir que no hay mucha diferencia. Habían caído en la magia. De acuerdo al diccionario bíblico, la magia es el arte o ciencia oculta en que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales. O sea que practicaban todo esto, amado hermano, amarres, encantos, todas esas cosas que usted pueda mencionar dentro de lo que es la brujería, la magia. En estos pecados había caído la región del norte, el reino del norte en Israel. ¿Y sabe qué les dice Dios en Miqueas capítulo 6, versículos 8? Le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amigo del Evangelio que está escuchando este programa, le cuento que nosotros como creyentes en Cristo Jesús no somos perfectos. Tenemos imperfecciones. El pueblo de Israel tuvo imperfecciones. Pero la clave de esa vida victoriosa es regresar a Cristo, preguntar por la senda antigua. Cristo Jesús es el único camino al cielo, camino a Dios Padre. Pregunte, ¿cómo puedo adquirirlo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo salir de toda esta idolatría, de toda esta adoración? Tal vez ahora usted no lo conoce como Baales, el dios de la fertilización, pero tal vez ahora usted lo conoce como pornografía, como prostitución. Y tal vez usted dirá, hermana, pero yo no caigo en todo eso. Amado hermano, si usted cree que ha caído de la gracia del Señor, ha pecado, solo recuérdese que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nadie está exento de caer en pecado, nadie. Pero la clave de esa vida victoriosa es como lo hizo David. David pecó tantas veces, pero así como pecó, regresó a Dios a pedir perdón por su pecado, a reconocer que era pecador delante de Él. Y le voy a decir que es bien difícil conocer que alguien reconozca que ha hecho cosas de brujería. Son cosas vergonzosas, idolatría, caer en lo que es la fornicación, el adulterio, la pornografía, es vergonzoso. Cuesta decirlo, pero la buena noticia es que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para reconciliarlo con Dios, para ofrecerle la vida eterna a través de su sangre. No conocemos a nadie a través de este programa, no estamos hablando de nadie directamente, estamos hablando a nivel general y anunciándole que aún hay perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Puede ser que usted sea un diácono en su iglesia, puede ser que usted sea el pastor, el copastor, el presidente de su congregación, pero también puede ser que usted ande en pecados ocultos, tal vez practicando la magia, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Pero el llamado de Cristo el día de hoy es para reconocer su pecado delante de Él, pedirle perdón por sus pecados, levantarse y seguir adelante. Seguir adelante. Cristo quiere darle ropaje sacerdotal limpio, nuevo, mitra limpia en su cabeza. Cristo Jesús le está haciendo ese llamado al arrepentimiento de sus pecados. Cree en Cristo Jesús, créale como su Salvador, porque para eso vino Cristo, para perdonar nuestros pecados. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y Satanás es especialista en enredarnos y envolvernos en todo ese tipo de pecados que de repente ya se convierten en algo normal, usual, ya forma parte de su vida y usted ni siquiera sabe que su vida espiritual ha sido destruida. Porque su pecado está endurecido su corazón, cauterizada su conciencia. Pero el día de hoy el llamado es a pedir perdón por nuestros pecados, a creer en Cristo como nuestro Salvador. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, su Hijo amado. En el libro de Miqueas tenemos a este pueblo que había caído en la idolatría, la brujería, la práctica de cosas horrendas.
Pero Dios perdonó sus pecados, los perdonó. Y mire, tenemos ahí al gran pueblo de Israel. El día de hoy Dios quiere limpiarlo de su pecado. Dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana, como la nieve. ¿No le gustaría el día de hoy usted arrepentirse de su pecado? Es difícil, yo sé que es difícil porque es vergonzoso. Vergonzoso que se enteren en la iglesia, que se enteren nuestros amigos, que se entere la sociedad. Pero ¿qué me dice de la Biblia? Donde el salmista David, donde los grandes apóstoles de la palabra de Dios declaran abiertamente sus errores. Pero también hacen saber que Dios los ha perdonado, que se renovaron y siguieron adelante con su vida cristiana, dando buen testimonio de Dios en sus vidas. Ese es el llamado para usted, hermano en Cristo Jesús, que va a una iglesia, pero que sigue pecando, que usted sigue haciendo cosas terribles, que nadie sabe, pero que usted sí. El llamado el día de hoy es a que cree en Cristo, se arrepienta de sus pecados, se los confiese al Señor, que se levante y sea ese sacerdote que Dios ha elegido para ministrar su palabra. Este fue nuestro mensaje el día de hoy a través de Génesis y Migración Celestial. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tus dioses. Esto concluye nuestra sección aquí en Génesis y Migración Celestial y nos vamos volando hasta Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener este programa al aire y lo hacemos a través de Génesis y Migración Terrenal, trabajando en sus casos migratorios, en matrimonios, en taxes, incorporando iglesias. Por eso es necesario tener estos 10 minutos de Génesis y Migración Terrenal para sostener Génesis y Migración Celestial. Regresamos. Génesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Terrenal, con temas sobre inmigración. Además, damos asesoría por este medio sobre las declaraciones de impuestos, impuestos corporativos de las iglesias y todo un foro de preguntas que requieren respuestas inmediatas con nuestra hermana Irma Delgado. Llame ahora al 213-413-0966, 213-413-0966 y sentirá ese alivio celestial al solucionar por nuestro medio sus problemas. Bienvenidos y siéntanse cómodos de participar.